Rafa, para ti y para tu familia, pero es una realidad que estás totalmente transparentando para que todos los que quizás no lo hemos sufrido de esa forma tan violenta estemos atentos. Pero ahora vamos a cambiar a otro tema que también es un tema que ha salido mucho hoy día a la luz, porque hay muchas dudas, hay muchas jóvenes también que han denunciado ser víctimas de casos de burundanga. Hay mitos y verdades sobre este caso. Nosotros vamos a estar hablando con un toxicólogo, Fernando Torres, que es también profesor de la universidad, para hablar de los peligros de esta droga, pero ¿cuáles son las verdades? ¿También es verdad que te pueden contagiar con solo tocarte, rozarte con un papel, con solo abrazarte o darte un beso? Miren, veamos la nota y pongan atención. Nunca pensé que me iba a pasar, porque yo no transito por esos lugares, pero me pasó a cuadras de mi casa. No empiezo a sentir las piernas, luego las manos, y dije, no, ya, si sigo me desmayo, así que recurrí a pedir ayuda, y cuando llego a pedir ayuda, como que se suelta todos los síntomas. Onda, no podía hablar, me costaba mucho respirar, los latidos del corazón eran muy intensos. Esto es parte de lo que vivió esta joven, a quien llamaremos Daniela. El miedo por las horas de terror que pasó hace unos días la llevaron a pedirnos resguardar su identidad, pero cree necesario el hacer público su relato. Mientras esperaba la micro para ir rumbo a la universidad, jamás pensó que el recorrido que hace casi a diario terminaría con ella pidiendo socorro. Bueno, yo alrededor de las 9:15 tomo la micro. Acá fuera de mi casa justo hay un paradero y tenía que bajarme en la avenida Mata con lo cruzado. Todo normal, casi rutinario, hasta que un simple gesto de un sujeto lo cambió todo. Cuando me voy a bajar, siento un sonido hacia el lado izquierdo mío. Me volteo a ver qué era, no había nada. Voy hacia el paso de cebra, que está justo ahí. De la micro. Claro, me bajo de la micro, está justo ahí, y empiezo a sentir un olor extraño, igual que una lagrimosa. De pronto los extraños síntomas se presentaron: dificultad para respirar, las piernas no reaccionaban, al igual que sus manos. En cualquier momento se desvanecía y desplomaba en el suelo. Y en ese minuto vienen los efectos al cuerpo. ¿Cuánto tiempo transcurrió más o menos desde que sentiste ese ruido hasta que empezaron los síntomas? 1 minuto, más o menos. Menos. Es que el tramo es muy corto. Entonces no empiezo a sentir las piernas, luego las manos. Y dije, no, ya, si sigo me desmayo. Así que recurrí a pedir ayuda. Y cuando llego a pedir ayuda, como que se suelta todos los síntomas. Onda, no podía hablar. Me costaba mucho respirar, los latidos del corazón eran muy intensos, las piernas no las sentía, tiritaba mucho, la presión me bajó a 1000 y las manos igual, como que perdí el control de mi cuerpo. Lo que vivió esta joven estudiante universitaria está causando temor, preocupación y desconfianza, principalmente entre las mujeres, quienes se sienten expuestas a este tipo de ataques. Bueno, me parece preocupante la situación y ya la verdad es que no sé qué pensar, porque tanta violencia que se está sabiendo este último tiempo hacia las mujeres nos deja como en una situación súper vulnerable. Sí, está muy difundido, la verdad. Me ha llegado pantallazos, historias de amigas muy cercanas que le ha pasado. Me parece muy malo porque uno nunca va a saber qué persona anda con esa droga ni nada, entonces igual es un tema, me da mucho miedo andar sola y eso. Sí, y además que asalta mucho, entonces ya estoy como un poco psicoseada, por decirlo. Con mi papá, con mi mamá lo hemos conversado de que es muy preocupante porque yo igual tengo una hermana pequeña, entonces igual uno pensaba que en el metro era más seguro, pero al parecer que no. Las mujeres son quienes se han transformado en las principales víctimas de estas bandas dedicadas a intoxicar a personas para cometer delitos
cómo prevenir, qué medidas tomar. Pero sí, hoy antes de salir le dije igual a mi pareja como ten cuidado, si te entregan un folleto o lo que sea, porque se supone que también es por folleto, contacto, entonces tener esas precauciones. Siempre ando sola, entonces trato de comunicarme con mis compañeras para juntarnos y llegar a la U tranquila. Yo no soy muy miedosa con esas cosas porque soy muy arrebatada, entonces cuando veo algo malo yo miro feo, algo así. Ando más alerta, que la gente no se me acerque mucho, todo eso. Esa misma preocupación es la que se quedó en la cabeza de Daniela. Tiene que volver a su rutina y subirse nuevamente al recorrido de la micro 307, pero sin duda el miedo a pasar por lo mismo está latente. Nunca pensé que me iba a pasar, porque yo no transito por esos lugares, pero me pasó a cuadras de mi casa. Lo otro es que es el miedo que deja. O sea, yo mañana tengo que ir a estudiar y no sé cómo lo voy a enfrentar. Bueno, los síntomas secundarios, mucho dolor de cabeza, mucha sed. Pero por lo menos ya me podía mover por sí sola. ¿Después de cuánto tiempo empezaste como a recuperarte, a volver en sí? 3 horas más o menos. ¿Qué buscan estos sujetos? Estamos frente a bandas delictuales dedicadas a atacar con extrañas toxinas a sus víctimas. ¿Para qué hacer tanto daño o hacernos sentir tan mal por robar algo? O la mochila, el celular, sí. Siempre lo hacen rápido. Entonces esto es, uno se siente mal, pierde como el control del cuerpo, hay algunas que se desmayan y es peor. Uno pierde la conciencia. ¿Y para qué? Ante la duda de lo que pasó, Daniela llegó hasta la urgencia de una clínica junto a su madre con un escenario poco alentador. Fuimos a urgencia de la clínica Inguisa, ingresamos al tiro. Y bueno, lo que nos dijeron es que hacer un test de droga no era como... ¿Muy viable? Claro, muy viable porque la dosis aplicada es muy baja. En las últimas semanas, varias víctimas han sacado la voz y compartido su testimonio para que cada vez sean menos las personas que caigan en manos de estos inescrupulosos, como le pasó a Rachel Lobos. Se me empiezan a dormir las piernas, las manos. No puedo ver bien, no puedo respirar bien, siento la respiración muy agitada, no puedo enfocar bien la vista, solamente la visión, solamente siento como lo del medio y lo del lado es como borroso. Sentía que solamente podía hacer este movimiento con las manos, solo eso. Y como estaba este tipo al lado mío y yo no quería que en este momento pensara que yo estaba bajo los efectos, que me había hecho sentir mal, intenté verme lo más lúcida, lo más sana posible. Serían las redes del metro las utilizadas para operar, específicamente en el barrio Universitario, donde se han repetido varios casos. El modus operandi es el mismo, al igual que los síntomas. Cuando lo toqué, se me durmieron las manos y los brazos. Después ya se lo pasé y bajé, esperé el metro y sentí como un olor a lacrimógena y apenas llegó el metro, me quedé parada y me sentía muy mal. Pero en todos estos casos hemos escuchado relatos muy parecidos: pérdida de la voluntad, desvanecimiento, mareos. ¿A qué extrañas sustancias nos estamos enfrentando? La respuesta sería la burundanga. Además de ser el alucinógeno, tiene como reacción adversa que te puede provocar somnolencia, ¿ya? Que es ese estado así como prehipnótico o ese estado de narcosis que determina, ya, en que el individuo pierde un poco la noción de sí y se produce este desdoblamiento en que puede todavía obedecer órdenes y seguir actuando, o sea, sigue con actividad motora. Una de las formas de administración de la burundanga más frecuente en su medio es la vía inhalatoria, y la forma es precisamente los contaminan con polvos blancos, entonces lo llevan a la fase como polvo del producto. Ya la persona le dicen tienes una mancha, va a sacarse y limpiarse la mancha, queda con las manos contaminadas y después le dicen pero también tienes en la nariz. Para la
toxicóloga Laura Borgel, la presencia de la ya famosa burundanga no es nueva en nuestro país. Tenemos datos antiquísimos de que no es la primera vez que se utilice alguna de estas sustancias u otra sustancia para lograr la sumisión de la víctima y que ésta esté en una condición en que la puedan abordar y le puedan robar. La típica de las bebidas con benzodiazepina y principalmente las bebidas, y aquí hay un llamado a los adolescentes, o sea, tengan cuidado con las bebidas cola, porque las bebidas cola enmascaran mucho los sabores. ¿Qué hacer en el caso de tener contacto con esta sustancia? ¿Dónde recurrir? Ir a los servicios de urgencia y solicitar que las muestras sean enviadas al servicio médico legal. Esa es una de las conductas más adecuadas, porque aquí los laboratorios clínicos comunes y corrientes que no se dedican al área de toxicología no van a tener las técnicas ni tampoco tienen las marchas analíticas tan específicas como para buscarlo. No solo del área de la salud están alerta y entregan sus recomendaciones ante las masivas denuncias. Desde Carabineros también hicieron un llamado a estar alerta. Las personas que se sientan víctimas de este tipo de ilícitos denuncien ante Carabineros, ante el Ministerio Público o ante la autoridad competente, ¿cierto? Para nosotros lograr obtener estos antecedentes y lógicamente también disponer de los cursos de acción necesarios que nos permitan establecer, por ejemplo, el origen o de qué sustancia se trata con la que estarían drogando, ¿cierto?, a estas personas. Estar alerta y actuar en el caso de ser testigos de una situación anormal. Hoy, principalmente las mujeres se sienten en peligro por estas denominadas drogas de contacto, pero nadie está libre de ser víctima de sus efectos. Tóxico, ¿qué te pasa cada cosa? 11:51, el toxicólogo Fernando Torres va a explicarnos todo lo que se habla, mitos y realidades en torno a la burundanga. Tenemos unas gráficas, doctor. ¿Ah? Mira, te para las ir mostramos una a aquí. una. Vamos con la primera. Ahí, mira, atrás tuyo están, de hecho, y queremos hablar de las diferentes drogas que pueden inhibirte un poco la personalidad y la voluntad. La burundanga. ¿Qué pasa? Mira, ¿qué tan cierto es? Voy a parar de lejos porque me dijo no te pares al lado mío. ¿Qué tan cierto es que te pueden contagiar o te pueden drogar a través del tacto? Mira, Carola, eso es más bien un mito, ¿ya? Es difícil. No existe. La burundanga, en términos más científicos o más médicos, corresponde a una droga que es la escopolamina. ¿Ya? Eso está contenido en las bayas o en las semillitas de algunas plantas como la que vemos acá. Entonces ven ahí esa flor, eso es lo que nosotros conocemos en la jerga común como floripondio, que se da mucho en la costa chilena o acá en Santiago, ¿verdad? Que es muy bonita, y eso tiene una semillita, ¿ya? De ahí se puede extraer esta escopolamina, entre otras sustancias más que puede contener la planta. Entonces es muy poco probable que tú obtengas un polvo de esa semilla, lo apliques en la piel o en el pelo y te vaya a producir efecto. Pues nosotros tenemos un gran órgano en nuestro cuerpo que es la piel, que nos protege del medio externo. Para que pase eso, ¿no es cierto?, tendría que llegar este polvo desde afuera de la piel, atravesar al torrente sanguíneo y entrar en circulación y llegar, en este caso, al cerebro, por ejemplo. Que sea un papel, que te pose, porque hay gente que dice, no, es que me pegaron como un post-it, como un parchecito, como un pegamento, un pedazo de scotch, o me lo tiraron en el pelo, o me cayó una gota de agua con el líquido. ¿Eso puede ser verdad? Es poco probable, como te digo, a menos que la persona tenga alguna injuria, alguna injuria en la piel y que hayas tenido la mala suerte que justo entró por una herida, y entró, ¿no es cierto?, al torrente sanguíneo. Pero una herida grande, profunda. O sea, acá estamos hablando, que va a producir efecto cuando tú lo ingieres por vía oral o por vía inhalatoria, que la persona aspiró ese polvo. ¿Al cuánto tiempo de aspirarlo o ingerirlo? El efecto de la escopolamina tú lo vas a empezar a manifestar aproximadamente a los 30 minutos después de haberla ingerido, y la sintomatología, además de las alteraciones en el sistema nervioso central, van a ser otras que tú te vas a poder dar cuenta. ¿Cómo parte la sintomatología? Primero, por mareos, náuseas que te van a alertar. Esta droga afecta al sistema nervioso central, pero también a lo que nosotros llamamos sistema nervioso periférico, ¿ya? Es decir, todos los nervios que inervan la musculatura lisa, el involuntario. Entonces, los ojos, por ejemplo, la pupila se te va a dilatar tanto que te va a entrar tanta luz que tú no vas a ver borroso. Y eso te va a estar alertando. Vas a quedar alteraciones, después empiezan las alteraciones de conciencia, ¿no es cierto? Te deprime esto, te da sueño, te produce somnolencia y luego te desorientas. Al cabo de las horas podrías presentar cierta, pérdida de conciencia, pero es un corto plazo.
¿Cuánto dura el efecto más o menos, perdón, Pauli? Estamos hablando de unas 2 o 3 horas que podría estar. O sea, no más que eso. No más. Doctor, y esa pérdida de conciencia, con la burundanga, lo que hemos escuchado es que, por ejemplo, algunas chiquillas las han llevado a cajeros automáticos y sacan plata, todo, y después no recuerdan de nada. ¿Puede ocurrir eso que uno no cae desmayada, pero sí, por ejemplo, entrega las claves del cajero u otra situación y después no recuerda? Mira, por efecto de esta droga es poco probable, porque el efecto que tiene es cortito y la amnesia que te produce también es en corto plazo, ¿ya? Lo más probable es que si pasa eso es que hayan otras drogas asociadas al polvo que le puedan haber administrado o a las pastillas. Que todo esto, perdón, es un polvo que tiene sabor, me contaba el doctor, que eso es importante, Rafa. Cuéntenos, ¿tiene sabor? Es amargo. Es amargo. No, porque lo vas a identificar, porque mucha gente dice que te tomas un trago no te das cuenta, no, pero es un trago que te vas a tomar y es muy amargo. Claro, si tú lo ingieres y la pastilla se deshace o ingieres el polvo ya molido, vas a sentir un sabor amargo. Ahora, lo usual, y pasa mucho en Europa, ¿verdad?, es que estas drogas las depositen en la bebida cuando estás en una discoteca. Claro. Se disuelve, lo tomas, pero también podrías sentir un sabor amargo. Doctor, le quiero preguntar algo porque aquí hay alarma pública. Entonces, cuando una mujer que yo no tengo por qué dudar del testimonio que nos da, nos dice, a mí me tocaron así, o así, o me echaron algo en el pelo, perdona que lo toqueteo, pero yo no tengo por qué dudar de ese testimonio. Entonces, ella me habla de burundanga, aquí al aire, yo no tengo por qué dudarlo. Correcto. Usted como experto, ¿qué le diría? Quizás no fue burundanga, quizás fue otra cosa. Mira, si tú haces una revisión de las drogas de abuso que te puedan causar depresión del sistema nervioso central a nivel de perder la conciencia y de perder la voluntad, hay muy pocas que por el contacto dérmico pueda ocurrir o pueda pasar. Lo más probable es que ahí las personas estén entrando en alguna crisis de pánico, de angustia, o que por este mito urbano, ¿no es cierto?, las personas se contagian de alguna manera. Empiezan con la psicosis también, que es muy normal. Esta burundanga, por poquito que sea, por amarga que sea, se mezcla con alcohol, ¿puede tener un efecto del que se habla? Podría ser, porque ahí cambia la situación. Cambia la situación completamente, porque ahí estás administrando la droga por la vía oral. Va a llegar al estómago, al intestino, ahí se va a absorber, va a llegar al torrente sanguíneo y se va a difundir, ¿no es cierto? Entonces, y va a llegar al cerebro. Si yo estoy en una fiesta, bailando, buena onda, medio copeteado, pum, y viene o un hijo mío, o una hija mía, o yo, o mi mujer, o uno mismo, si aquí, compadre, le puede pasar a cualquiera. Obvio. Y viene alguien y pum. Unas gotas, unas gotitas, un polvito. Aunque sea más amargo, en el fragor de la noche, uno que estaba amargo o que tenía esta mugre, pero ya tragó. ¿Qué dosis tiene que ser para que yo pierda la voluntad? Mira, basta con una pastilla, 1 o 2 pastillas, pensemos, ¿no es cierto?, que vienen formuladas 10, 20 miligramos para que tú ya puedas sentir algún efecto, como las náuseas, los mareos, y puedas ya empezar a observar que tu sistema nervioso se empieza a deprimir. Pero cuando hablamos de dosis tóxica en relación a la escopolamina o a la burundanga, estamos hablando de dosis en un adulto de 100 miligramos hacia arriba. En un niño, en un adolescente podrían ser 10 miligramos. O sea, es más allá de lo que podría contener un comprimido. Pero si me tomo el copete con esto, inhibe mi voluntad. Ahí tienes otro fenómeno también. Recordemos que el alcohol es depresor del sistema nervioso central. Por lo tanto, vas a tener 2 depresores que van a estar afectando a esa persona. O sea, vas a estar compitiendo con 2 depresores que quieren que pierdas la voluntad al final. Justamente. ¿Y esos trabajan en conjunto? ¿Se actúa más rápido si es que está acompañado con alcohol, que es lo que pregunta Rafael? Actúan en distintas zonas del sistema nervioso a nivel del cerebro, pero al fin y al cabo igual lo deprimen, independiente de la estructura en que actúa. Lo van a deprimir igual y la persona lo más probable es que se manifieste somnolencia, con mucho sueño o pierda la noción de... Perdón, ¿qué se ha hecho tan popular el nombre de burundanga? O sea, ¿tiene alguna utilización médica, clínica? ¿Por qué la gente lo habla como asumido como una droga más? Mira, la burundanga, como te decía y como vemos en la gráfica, se obtiene de distintas plantas que contienen estos alcaloides. Fueron muy utilizadas, pensemos en las culturas precolombinas, aún todavía, ¿no es cierto?, por culturas que practican el chamanismo. Estoy pensando, ¿no es cierto?, en el Amazonas, en algunas zonas de Sudamérica, en que lo utilizan principalmente, ¿no es cierto?, con fines curativos, los curanderos, para invocar a sus divinidades, porque tiene la posibilidad y genera alucinaciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces ahí el curandero se conecta con la divinidad y le otorga esta facultad para poder curar a una persona. De ahí viene el término burundanga, de las plantas, digamos, de las cuales la contiene.
Luego esto se ha mitificado en la sociedad y por algunos grupos, por temas como utilizada como droga recreacional, la han empezado a usar. Ahora, si vamos al ámbito farmacéutico, al ámbito médico, esto existen, no es muy usual que hoy día se utilicen formulaciones, principalmente inyectables, para utilizar algún uso médico, pero la verdad es que no tanto. Perdón, porque tiene un efecto, al igual como la atropina, no sé si la han escuchado hablar, que sirve como antiespasmódico. O sea, para cuando tienes dolor de guatita, te ayuda, ¿verdad? Para tratar en dosis bajas, náuseas, mareo. Y los oftalmólogos ocupan mucho estas mezclas de atropina con otras cosas cuando te dilatan la pupila para poder hacerte exámenes. A mí me ha pasado con mis hijos que les echan unas gotitas para que la pupila se dilate y poder revisarlo mejor. Exacto. Doctor, ¿qué pasa con la ketamina? Veamos esa próxima. Ahí tenemos, ¿qué es la ketamina primero? Porque también se habla como una droga que inhibe la voluntad. La ketamina es otra droga que tiene la capacidad de afectar al sistema nervioso central y se ha utilizado tradicionalmente como anestésico. Ya se utilizaba mucho como inductor de la anestesia, pero hoy en día el uso más frecuente es en el ámbito veterinario. Los médicos veterinarios lo utilizan para anestesiar al perrito, al gatito, ¿no es cierto?, cuando vas a la consulta veterinaria. Incluso al caballo. A los caballos también. Esta droga también actúa sobre el sistema nervioso central y tiene la capacidad de producir una despersonalización o te disocia los sentidos, es decir, te exacerba algunos sentidos como la audición o la visión. Y también tiene de la mano también un efecto alucinógeno y por eso que se empezó a traficar, por decirlo de alguna manera, o a mal utilizar en nuestro país y provenía se detectó que venían del ámbito veterinario, o sea, ya había una fuga de estas ketaminas, de estas ampollas y lo empezaron a utilizar como droga recreacional. ¿Cómo te puedes o te pueden drogar con esta droga sin que te des cuenta? ¿Funciona también el tema del palito? ¿Funciona un spray? ¿Cómo funciona esto? La absorción que tiene principalmente es a través de la vía oral, o sea, si tú ingieres el polvo o una pastilla. Más fácilmente va a ser si te lo inyectan, pero es raro que tú no te des cuenta que te lo están inyectando. Pero esta cosa que dice de repente la gente que me tiró, iba caminando y me tiró sprays. Cualquier droga, y yo me toqué y me sentía húmeda, cualquier droga que te tiren en el spray, ¿da la dosis para que yo aspire esa droga, la inhale y me drogue y rápidamente me sienta mal y afectada? Tendría que ser una dosis alta, pero no por el efecto de que esa droga te vaya a quedar en la piel, sino que porque al tirártela en spray, tú la inhalaste, entró por tu nariz. Pero justo debiera entonces inhalando fuertemente. Justo el spray y tú inhalaste y ahí obtuviste, ¿no es cierto? Doctor, pero esta droga sería más fuerte porque para botar o adormecer un caballo tienen que ser más potentes o depende, me imagino, las dosis. Es potente, pero depende de la dosis que tienes ahí en el para la concentración. Doctor, ¿qué casos conoce usted de personas que han sido afectadas con ketamina? Mira, principalmente lo que se ha comunicado a través de los medios sociales y cuando yo trabajaba en el ámbito más clínico, pacientes que llegaban intoxicados a algún servicio de urgencia y había que tomarles muestras para poder precisar. ¿Pero lo hacían por voluntad propia porque querían al final esta sensación de alucinación o porque habían sido drogados? Generalmente son pacientes que la han consumido con un fin recreacional y se les ha pasado la mano, ¿no es cierto? Y han ingerido o se han administrado una dosis más allá de lo que corresponde. Doctor, le quiero preguntar, usted me dice si tiene alguna relación con este tema o no. Esto es hasta la canción brasilera antigua, el Lanza Perfume, que hace connotación justamente de de drogar a las personas o de entrar en un estado diferente. ¿No tiene relación con ninguna de estas drogas que estamos hablando? Lo que pasa es que tú podrías, a través de estas formas de spray, administrarle a la persona distintas sustancias, como un inhalador cuando te inhalas para un broncodilatador, ¿cierto? Pero ahí, en el fondo, si tú no aplicas en el inhalador directamente en la boca o a través de una aerocámara, lo que te va a llegar es una cantidad baja. O sea, tendría que existir la voluntad mía de inhalarlo. Justamente. Ahora, en el ámbito social, hay drogas que se administran inhalándolas, ¿no es cierto? O esnifando, como la cocaína, ¿no es cierto? Que la jalamos en la jerga común y estas drogas también muchas veces las personas la ponen en una superficie y la aspiran. O hay otras que vienen formuladas... Pero eso ya con voluntad. Con voluntad. No, hay otras es que una vienen... dosis importante. Claro, hay otras que vienen en frasquitos como líquidos y al abrir el envase son tan volátiles que tú inhalas esos vapores y te producen cierto efecto. Claro. Pero es con voluntad, a menos que alguien te obligue, te ponga un pañuelo, ¿no es cierto? Como uno ve en las películas y tú como el cloroformo que se usaba. Y en las ferias de repente hemos visto que hay, incluso hay a la disposición de mucha gente, el clonazepam. ¿Qué pasa con este fármaco que también se utiliza
para fines psiquiátricos y que bien regulado y dado por un psiquiatra, claro, con receta retenida, me imagino, por supuesto, una buena utilización. Claro, el clonazepam es un medicamento de la familia de las benzodiazepinas, igual que el alprazolam, el flunitrazepam, no sé, otro, el diazepam, que se utiliza principalmente como tranquilizante, como ansiolítico, y el clonazepam además tiene un uso como anticonvulsivante. Pero principalmente la gente la toma para estar más tranquila. Muchas veces la toman también como para dormir, dicen las mamás, ¿no es cierto?, las tías, y no tiene ese efecto. Ahora, como efecto secundario, produce sueño, y por eso que muchas veces las personas la toman para dormir. Pero previamente... Ahora, es un medicamento que bajo nuestra ley, ¿no es cierto?, se vende bajo receta médica, retenida, ¿no es cierto?, se lleva un control estricto, pero a veces hay tráfico, producto de los robos a veces que se hacen a las farmacias, o la gente que terminó de ocupar una caja o porque ya terminó de tomarlo y le sobraron mucho, a veces hacen mal uso y los venden en las ferias libres. Pero ese tráfico tiene objetivo para... ¿Cuál es el objetivo? Principalmente para drogarse, porque si tú, lo que primero te va a producir es sedación y somnolencia, pero el grave problema es cuando tú lo mezclas con alcohol. Ah, a ver, no me cuente eso, por favor. Me cuenta, porque eso yo tengo entendido que esa es una mezcla mortal. Me la cuenta, por favor, doctor, al regreso de esta breve pausa comercial aquí en La Mañana. Ya volvemos con este tema que es interesantísimo.